Buenos días con todos los presentes. Soy doctora Shairon Vallejos Conza, médico residente de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy vamos a abarcar el tema de escoliosis. ¿Cuáles son los puntos a tratar? Primero, daremos una pequeña introducción, definición, clasificación, sintomatología, diagnóstico, el manejo y algunas conclusiones. Empezamos con la introducción. Con esta diapositiva que les quiero dar a conocer, que desde épocas antiguas, siglos antes de Cristo, como por ejemplo en el antiguo Egipto, vamos a tener personas como el faraón Tutankamón que ya padecían de esta patología. Esta fotografía es una reconstrucción mediante la realidad virtual y aquí podemos ver que hay una disposición asimétrica del lado derecho del cuerpo en relación al izquierdo, lo que nos permite deducir que este faraón sufrió de escoliosis durante su época. También podemos observar que estas personas con escoliosis han sido llevadas a la pantalla grande. Este personaje, Quasimodo, que todos lo conocemos, es uno de ellos. También podemos decir que músicos famosos o personajes famosos sufren también de estas patologías. Un ejemplo de ellos es el músico Kurt Cobain. Entonces, ¿cómo definimos a la escoliosis? Galeano fue el primero que terminó que le dio esta terminación a la patología, viendo a las personas que tenían desviación en la columna. Entonces, acuñó el término escolios para denominar así a la columna vertebral torcida o curvada. Pero también dentro de la definición está que la columna debe tener una deformidad tridimensional, es decir, que debe estar afectado tanto en el plano frontal, si es que yo lo veo de la parte posterior, voy a ver que hay una lateralización, como vemos aquí señalado con el puntero. Si es que lo veo del plano sagital, es decir, de costado, vamos a ver la presencia de una prominencia en un lado del tórax a comparación del otro. Y si es que lo veo en el plano transverso, voy a ver que se forma esta prominencia mucho más acentuada, denominada jiba o comúnmente joroba. En 1966 se formó la Sociedad Investigadora de Escoliosis, ya que esta patología era muy frecuente, y ellos definieron a la escoliosis como la curva lateral, como vemos aquí, de la columna vertebral con un ángulo de Cobb mayor o igual a 10. ¿Cuál es el ángulo de Cobb? Es el ángulo que nosotros medimos para cuantificar cuánto es la desviación que presenta esta curvatura anormal de la columna, y que además debe estar acompañado de una rotación vertebral. Como hablamos aquí, debe haber una deformidad tridimensional en los tres planos. Y esta rotación vertebral es lo que me va a determinar la gibosidad cuando yo hago mi evaluación física. ¿Cómo se clasifica la escoliosis? De acuerdo a su reductibilidad, puede ser postural o estructurada. De acuerdo a su localización, podemos encontrarla a nivel cervical, cérvico-dorsal, dorsal, dorso lumbar o lumbar. Según la etiología, puede ser idiopática, congénita o neuromuscular. Según la gravedad, puede ser leve, moderada, severa o muy severa. En cuanto a la reductibilidad, la escoliosis puede ser postural o estructurada. ¿Cómo yo voy a diferenciar una escoliosis debido a postura o una escoliosis estructurada que ya tiene deformidad a nivel de la columna? Esto lo voy a hacer mediante dos exámenes auxiliares que me van a ayudar a clasificar mi desviación. Uno va a ser mediante el ángulo de Cobb, que lo voy a ver y lo voy a determinar mediante una placa radiográfica, y el otro punto va a ser el test de Adams, que lo voy a hacer en un examen clínico muy fácilmente. Este es el test de Adams. ¿Cómo, cómo lo evaluamos? Le decimos al paciente que con las manos juntas y al frente haga una flexión del tronco, aproximadamente de unos 90 grados. Si es que nosotros, al observar al paciente desde una vista posterior, vemos que hay simetría en ambos lados del tórax, decimos que tiene un signo de Adams negativo.
Sin embargo, si es que nosotros al pedirle al paciente que haga esta maniobra se forma una jiba, este signo es positivo. Entonces, cuando yo tengo un ángulo de COP menos de 10, que lo voy a obtener mediante mi placa radiográfica, y un test de Adams negativo, voy a decir que esta es una escoliosis postural. Antes denominada escoliosis postural. Actualmente, esta sería una actitud escoliótica, porque como vimos anteriormente, en la definición de escoliosis me dice que debe haber una deformidad tridimensional, lo que me va a originar la jiba. ¿Y cuando hablo yo de una escoliosis estructurada o ya una verdadera escoliosis? Cuando el ángulo de Cobb es mayor o igual a 10, determinado en una placa radiográfica, y el test de Adams es positivo. Según la localización, la escoliosis puede ser, como ya vimos, cervical, cervicodorsal, dorsal, dorsolumbar o lumbar. Según la etiología, puede ser idiopática, congénita o neuromuscular. Desarrollemos la etiología idiopática. Esta es la más frecuente. ¿Qué significa etiología idiopática? Que la causa no se conoce. Tiene origen multifactorial y también se dice que tiene un componente genético. Entonces, a su vez, la escoliosis idiopática se puede dividir en cuatro de acuerdo al momento del diagnóstico, de acuerdo a la edad del momento del diagnóstico. Si yo lo diagnostico entre los 0 y antes de los 3 años, voy a denominarla escoliosis idiopática infantil. Si está entre los 3 y antes de los 10 años, sería una escoliosis idiopática juvenil. Si lo diagnostico entre los 10 y antes de los 18 años, sería una escoliosis idiopática del adolescente. Y si lo diagnostico en mayores de 18 años, sería una escoliosis idiopática del adulto. Porque aquí resalto en rojo la edad, la etapa de adolescencia, porque es el rango de edad donde va a presentarse con mayor frecuencia la patología, la escoliosis. La segunda causa, mm, según la etiología, es congénita, es decir, cuando el bebé se está formando puede haber defectos tanto en la segmentación, es decir, no se separan las vértebras, o defectos en la formación. Pueden formarse una parte de la vértebra y no completar su formación. Aquí un ejemplo de una escoliosis congénita. Aquí vemos una hemivértebra o una vértebra en cuña, solo está formada el lado derecho. Y la etiología neuromuscular, que es por afectación nerviosa que me va a originar alteración en la estructura ósea, que va a ser de avance progresivo. Y según la gravedad puede ser leve, moderado, severo o muy severo. Esto va a estar determinado por el ángulo de Cobb. ¿Cómo yo voy a hallar el ángulo de Cobb en una radiografía? Me voy a fijar en la vértebra límite superior y en la vértebra límite inferior. A estas dos vértebras van a ser las que tienen mayor inclinación. Y voy a trazar dos líneas que se van a intersectar. Y esta medición de estas dos líneas intersectadas va a ser mi ángulo de Cobb. Si este es menor a 20, digo que es una escoliosis leve o de grado bajo. Si es que está entre 21 y 40, es una escoliosis moderada. Si está entre 41 y 55, es una escoliosis grave. Y si está más de 56 grados, es una escoliosis muy grave. En cuanto a la sintomatología, si bien es cierto, en su mayoría de casos es asintomática, el síntoma que me puede dar la escoliosis es el dolor de espalda. Entonces, los pacientes se van a quejar sobre todo de molestias a cualquier nivel de la espalda. También va a desencadenar problemas en la postura. En cualquier tipo de situaciones, ya sea en el colegio o en casa, puede provocar problemas de postura. También el hecho de cargar peso en un solo lado del cuerpo puede provocar también estos dolores de espalda. Y las asimetrías en el tronco, que mayormente esto va a ser notado por algún familiar o por el mismo paciente, pero ya cuando es un poco grande. En cuanto al diagnóstico, primero lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una buena anamnesis. Es decir,
Preguntar por los antecedentes familiares, ya que les dije que hay un porcentaje que puede ser congénito. Tenemos que saber a qué edad apareció a notar esta asimetría. ¿Esto para qué? Para nosotros poder determinar si es que la persona aún sigue en periodo de crecimiento o ya terminó su etapa de crecimiento. Y esto lo vamos a determinar mediante la maduración ósea con una placa radiográfica. También es importante indagar por el dolor, ya que este dolor se va a presentar hasta en un 25% de los pacientes y puede llegar a ser incapacitante. También debemos hacer nuestra exploración neurológica, ya que al haber estas desviaciones puede haber algún tipo de compresión nerviosa. Preguntar también por síntomas respiratorios, ya que en casos graves las deformidades en el tórax pueden causar estas dificultades. Y preguntarle al paciente cómo es que percibe su imagen. Esto es muy importante porque hay pacientes que se sienten tristes, decaídos, deprimidos, entonces es importante tratar este punto también. Para el examen físico, como ya vimos, en la evaluación que vamos a hacer nosotros, primero le pedimos al paciente que trate de estar con la menor cantidad de ropa posible y en posición de pie. Nosotros vamos a evaluar al paciente tanto en un plano frontal, sagital y transversal. En el plano frontal, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la cabeza no está centrada en relación al resto del cuerpo, es decir, está lateralizada. Vamos a notar también que a nivel de hombros va a haber una simetría. Un hombro puede estar más elevado que el otro. A nivel de las escápulas también va a haber esa simetría. Una escápula puede estar más baja que la otra. Y por momentos o algunas ocasiones vamos a ver que hay una curvatura evidente de la columna, que hay un desplazamiento evidente. También a nivel de la cintura, lo que denominamos el ángulo del talle está asimétrico, más pronunciado en un lado que en el otro. Y a nivel de las crestas ilíacas también vamos a notar cierta asimetría, un desnivel. Otro otro punto que debemos nosotros evaluar es el signo de la plomada, que esto nos va a ayudar para determinar si la escoliosis está compensada, es decir, hay una curva superior y una curva inferior, o si es que esta escoliosis está descompensada. Para esto, nos ayudamos de una plomada, cuyo origen va a estar a nivel de la vértebra cervical C7 y esta tiene que caer a nivel del surco interglúteo. Como vemos acá, la plomada cae lateral a este surco. Entonces decimos que esta escoliosis está descompensada. Si lo vemos en el plano sagital, como les dije, vemos la gibosidad. Y si lo vemos, y si realizamos nuestro test de Adams, nos va a salir anormal. Este test es muy importante ya que tiene una sensibilidad y especificidad casi cercana al 100%. Entonces nos va a ayudar con nuestro diagnóstico. También mm, tenemos con nuestro examen, nos va a ayudar a diferenciar si es que estamos frente a una actitud escoliótica o realmente estamos frente a una escoliosis. Si ven aquí, la simetría que hay en esta pacientita no es muy notoria como en los casos anteriores de las figuras que les he presentado. Pero al realizar el test de Adams, si ven, hay una gibosidad, una prominencia muy marcada. Entonces, sí nos orienta al diagnóstico de escoliosis. A comparación de esta figura, en la que cuando hago el test de Adams, ambos hemitórax están al mismo nivel, lo que me podría decir que es una actitud escoliótica, ¿no? También utilizamos nuestro escoliómetro. Este escoliómetro es una reglita, aquí la tengo, que nos va a dar los ángulos. Lo vamos a desplazar a través de toda la columna vertebral y de acuerdo a la inclinación que este nos va a dar, podemos decir nosotros o podemos extrapolar un valor del ángulo de Cobb. Si es que yo obtengo con mi escolómetro un valor de 0 a 3 grados, puedo decir que es normal. Si yo tengo un valor de 4 a 6 grados, tengo que tener mucho ojito, tengo que tener bastante cuidado y estar evaluando el paciente.
pidiéndole y completando más exámenes. Pero ya esto me está dando una idea de que puede ser escoliosis. Y si encuentro un valor mayor o igual a 7 grados, ya esta es una alta probabilidad de escoliosis. Esto debido a que se han hecho estudios donde determinaron que un valor de 7 grados con el escoliómetro corresponde a un ángulo de Cobb de 20 grados, o sea, una escoliosis. También para el diagnóstico vamos a necesitar nuestra radiografía póstero anterior para ver cómo está lateralizada la columna y a qué nivel, y así poder determinar el ángulo de Cobb, tanto para ver la lateralización como la rotación de las vértebras. Y también para qué nos sirve esta radiografía, para ver mediante la escala de Riser si es que el paciente ya completó su maduración ósea, es decir, este estadio 5, o si es que todavía le falta crecer y completar esta maduración. Entonces, si es que nosotros hallamos una imagen así, significa que el paciente aún le falta crecer. Y si el paciente que tiene escoliosis le falta crecer, cuando el paciente está en etapa de crecimiento, la escoliosis tiene mayor riesgo de incrementar esa curva. Por eso es que debemos tener mucho cuidado y hacer un seguimiento adecuado con estos pacientes. También para ver la rotación vertebral, como les dije, si es que esta rotación al inicio y a los controles nosotros tenemos una variación de más 2 grados, significa que estamos yendo mal, que la escoliosis está avanzando y que tenemos que hacer de todo para poder frenar ese avance. Pero si nosotros notamos una disminución de menos 2 grados, que lo hacemos mediante el índice de Nash-Moe, podemos decir que estamos deteniendo el avance de esa escoliosis y estamos con una evolución favorable. Entonces, ¿cómo es que realizamos el manejo? Primero, tenemos que hacer la clasificación diagnóstica para poder nosotros planificar y realizar nuestro plan terapéutico y con eso obtener un pronóstico. Si es que yo solamente tengo una actitud escoliótica, es decir, el paciente, cuando yo lo veo de espaldas, si hay una desviación, pero al hacer el test de Adams y al realizar una radiografía de columna póstero anterior, el ángulo de Cobb es menor a 10 y el test de Adams es negativo, digo que es una actitud escoliótica. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Solamente modificación de la postura, tanto en la casa como en la calle, en todos los lugares que el paciente pase la mayor parte del tiempo posible para poder así corregir las posturas. Una adecuada alimentación y, como siempre, realizar ejercicios para no perder esa flexibilidad y movilización de la columna vertebral. ¿Qué pasa si es que yo he ido a un primer nivel de atención, es decir, a los centros de salud o puestos de salud, hacerme ver por qué yo tengo escoliosis o porque un familiar tiene escoliosis? O yo veo esa deformación a nivel de la columna. Primero, el médico lo que va a hacer evaluar clínicamente y radiológicamente. Si es que el paciente sale con el diagnóstico para escoliosis y todavía le falta crecer, es decir, no alcanzó la madurez ósea y tiene menos de 14 años, debe ser referido con un médico fisiatra o a un nivel de mayor nivel de resolución donde haya la presencia de un médico fisiatra. También, ¿cuándo voy a referir o cuándo se debe referir a un paciente? Cuando tiene la actitud escoliótica pero acompañada de dolor. Este paciente también debe ser referido con un médico fisiatra. Otro caso sería la actitud escoliótica que no tiene dolor, pero que, a pesar de que yo le di las pautas y el paciente las está cumpliendo correctamente y han pasado 6 meses y persiste con la actitud escoliótica, ese paciente también debe ser referido con un médico fisiatra. Ya estando con un médico fisiatra en el servicio de medicina física y rehabilitación, lo que vamos a hacer es, de acuerdo al grado del ángulo de Cobb hallado, yo voy a indicar. Si es que el ángulo de Cobb está entre 10 y 20 grados, lo que van a hacer es terapia física, es decir, ejercicios. ¿Para qué? Para que haya una ganancia de fuerza, para que se pueda movilizar y tener una adecuada flexibilización de la columna. Además, estos ejercicios me van a ayudar
a mejorar mi postura. Y si el ángulo de COP es mayor de 20 grados y el paciente todavía le falta crecer, está todavía en periodo de madurez ósea, lo que va a estar indicado son los ejercicios y el uso del corsé. Estos corsés pueden ser corsés rígidos o semirrígidos, dependiendo de cada paciente, se le va a hacer la indicación. ¿Y cuál es el objetivo de este corset? Es, como yo voy a hacer los ejercicios, voy a tratar de mantener la mejor alineación posible, y el corset, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a ayudar a mantener esa alineación. Y si es que yo conseguí con mis ejercicios estabilizar mi columna, este corset va a también ayudarme a estabilizar esa realineación que yo ya conseguí con mis ejercicios. Pero también en casos que son muy severos, este corsé me va a ayudar a frenar el incremento de la curva anormal de la columna. También otro objetivo primordial es que este corset, cuando lo indicamos en pacientes que están en periodo de crecimiento, nos ayuda a detener ese incremento de la curva, y cuando el paciente termina de crecer, ya alcanzó su madurez ósea, el objetivo es que ese ángulo de COP sea menor de 30. ¿Para qué? Para que así el paciente, cuando sea adulto, tenga una mejor funcionalidad y una mejor calidad de vida. Por ende, con esto ayudamos a que se eviten las cirugías. Este es el concepto SEAS, ejercicios científicos destinados para la escoliosis, que ha sido un protocolo de ejercicios creados por el Instituto Científico Italiano de Columna, que se basa principalmente en que el mismo paciente es el encargado de corregir su postura mediante la ayuda del licenciado en terapia física. Es decir, lo que busca es la autocorrección de la postura y acompañado de ejercicios propiamente dichos para la escoliosis. Entonces, acá tenemos el caso de una paciente que se le indicó ejercicios para autocorrección. Ella sabía cuáles eran los pasos a seguir para mejorar esa postura. Como ven aquí, está con los hombros hacia adelante. La primera postura que va a tomar es erguirse, llevar los hombros hacia atrás, inclinar el tronco hacia adelante, lograr la bipedestación, pararse y así realizar diferentes ejercicios que le va a ayudar a fortalecer el lado que está convexo, el lado que está debilitado y a tratar de estirar el lado de la curva, el lado cóncavo, ¿no? A estirar los músculos y así conseguir una mejor postura. Y este es el caso de una paciente que realizó estos ejercicios de autocorrección acompañado de ejercicios de terapia física aplicando el concepto SEAS. Y miren aquí, hay desnivel de hombros y de escápulas, con su radiografía también, con lateralización de la columna, y después de la terapia física, pudo conseguir mejor estabilización y mejor alineamiento de la columna. Entonces, vemos que la terapia sí funciona siempre y cuando el paciente realice sus ejercicios todos los días y de manera consciente. Ya, entonces hemos visto que las escoliosis con ángulo de COP menor de 20, si es que no está, si es que el paciente no alcanzó la madurez ósea, el seguimiento va a ser mínimo 2 veces al año. Si es que el paciente ya alcanzó la madurez ósea, el seguimiento y los controles van a ser de manera anual hasta que el paciente esté en condiciones de ser dado de alta. Si es que el paciente tiene un ángulo de COP entre 20 y 45 grados y todavía no alcanzó la madurez ósea, ¿qué es lo que vamos a indicar? El corsé, como ya dijimos, acompañado de ejercicios. Y si ya alcanzó la madurez ósea, vamos a continuar con los controles anuales hasta que pueda estar en condiciones de alta. Y si el ángulo de COP es mayor de 50 grados, el tratamiento va a ser quirúrgico. Es decir, se deriva el paciente al área de traumatología de columna. Y en cuanto al pronóstico, si bien es cierto, las escoliosis menores de 20 grados, no hay mucho riesgo de progresión de la columna, pero siempre tiene que estar en observación y en seguimiento. Aquellas que tienen más de 30 grados de ángulo de COP, el riesgo de que la curva incremente y progrese mientras el paciente va creciendo es alto.
Pero si este valor es mucho mayor de 50 grados, entonces es casi seguro de que la escoliosis iba a progresar cuando el paciente sea adulto y va a causar problemas tanto en la salud como en la calidad de vida. Y como conclusiones, les puedo decir que tenemos que diferenciar lo que es actitud escoliótica de escoliosis. O sea, la actitud escoliótica es lo que antes denominábamos escoliosis postural, y diferenciarlo de la escoliosis, que es cuando ya hay una deformidad a nivel de la columna, pero de manera tridimensional. La escoliosis se presenta sobre todo en los adolescentes y la causa es desconocida. El tratamiento va a depender de la clasificación diagnóstica, de los grados de la curva mediante el ángulo de Cobb, si es que hay o no hay dolor, y sobre todo de la madurez ósea y en cada paciente. No todos los pacientes son tratados por igual. Y lo que debemos tener en cuenta es que todas las personas debemos adoptar siempre buenas posturas, tener alimentación saludable y realizar ejercicios para evitar así algún tipo de rigidez. Entonces debemos mejorar con nuestra postura. Ahora todo el mundo que tiene celular, evitar que el celular esté debajo del nivel de los ojos, de preferencia llevarlo, elevarlo, para poder así observar directamente, corregir algunas cosas en casa, como los escritorios. Y en el caso de mujeres, como ven aquí, cuando cruzamos las piernas, indirectamente estamos adoptando una postura escoliótica o una actitud escoliótica, porque estamos desnivelando los hombros, estamos curvando, estamos desviando nuestra columna y estamos haciendo desnivel a nivel de caderas. Entonces, de preferencia evitar cruzar las piernas. Y en el caso de los varones, la mayoría utiliza la billetera en el bolsillo posterior. Cuando se sientan, es como si colocaran una cuña a nivel de la pelvis. Entonces, esto va a ocasionar una desviación de la columna. Y eso es lo que debemos de evitar. También hacer los ejercicios de estiramiento, practicar ejercicio y cuando hagamos nuestro reposo, tratar de conseguir una almohada que nos ayude a mantener una posición correcta de las vértebras, ni tan pequeña ni tan alta que nos va a generar dolor. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.